Muy buenos días. J.A. del Río agradece su participación en este webinar Movilidad Global entre España y México. El día de hoy nos acompaña Paola Rosales, directora de Movilidad Global. Paola Rosales es licenciada en Contabilidad con especialidad en Impuestos por la Universidad de Panamericana. Cuenta con más de 20 años de experiencia, incluyendo su trayectoria a empresas Big Four, entre otras. Se especializa en la atención a la alta dirección en México, en el desarrollo de estrategias para cumplimiento de obligaciones fiscales de personas físicas, extranjeros en México y de mexicanos que trabajan en México o en el extranjero. Participa activamente en diferentes programas de formación continua para profesionales. Además, cuenta con actualizaciones en ISR, PTU y otras actualizaciones en materia fiscal y reciclo. También nos acompaña Rolando Díaz, director senior laboral, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Administración de Empresas con un diplomado en alta dirección en el Tecnológico de Monterrey, así como una especialización en el manejo de nóminas de empleados extranjeros e implementación de esquemas de nómina espejo a expatriados. Actualmente es director laboral en J.A. del Río. Rolando cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en estructuración de remuneraciones, manejo de nómina y seguro social de compañías internacionales establecidas en México, principalmente para los sectores de manufactura, servicios y desarrollo de software. Bienvenidos, Rolando y Paola. Muchas gracias. Buenos días y gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Pues dando inicio entonces a nuestra agenda, me gustaría platicarles al respecto. La agenda la hemos dividido en 5 secciones. Vamos en principio a dar una breve reseña sobre la relación comercial entre México y España. Vamos a hablar de los aspectos migratorios en México, así como también las implicaciones fiscales para los individuos que llegan acá como trabajadores. También hablaremos del convenio bilateral en materia de seguridad social que se tiene entre ambos países. Y por último, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Y bien, bueno, hablando de la relación comercial entre México y España, pues como todos saben, ha tenido un crecimiento significativo y se ha consolidado como una de las relaciones comerciales más dinámicas entre México y Europa. Ambos países pues han trabajado en fortalecer sus vínculos a través de tratados y acuerdos que pues buscan facilitar este comercio mutuo, la inversión, y pues se muestra un compromiso en materia de sostenibilidad y también en la innovación, ¿no? Hemos revisado pues que en los últimos 15 años España ha sido la segunda fuerte inversión en México entre los países europeos y es la tercera a nivel mundial. En este periodo de tiempo, pues la inversión extranjera de parte de España superó los 49,000 millones de dólares, lo cual pues no es poco, y actualmente se estima que existen 5,000 empresas españolas que invierten directamente en México, ¿no? Además de que pues en materia de cooperación, España es el país en el que México mantiene el mayor intercambio académico. Son promotores ambos países de la lengua española a nivel mundial. Y bueno, se tienen también acuerdos en materia de cultura, desarrollo, ciencia y tecnología, así como gobernabilidad y crecimiento económico. México y España, pues en conjunto cooperan para el desarrollo de los países de Centroamérica y el Caribe. En el siguiente slide podemos ver una gráfica en donde vemos la interacción comercial de los últimos 5 años, según datos del INEGI, en donde se puede reflejar este incremento de operaciones comerciales, especialmente después de la pandemia. Y bueno, se reconoce como la principal venta de México a España, la relativa a las piezas de motores y otros componentes de la industria automotriz,
Asimismo, la principal compra de México a España tiene que ver con la adquisición de automóviles y otros vehículos diseñados pues principalmente para el transporte de personas. En materia migratoria, bueno, según los últimos datos del INEGI, cerca de 9,000, empleados españoles migran de España a México cada año. Y bueno, vamos entonces entrando en materia de técnica y para esto pues me gustaría cederle el micrófono a Paola para que nos explique lo relativo a las implicaciones fiscales. Adelante, Paola. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ahorita que ya hemos escuchado pues realmente toda la relación que se tiene, la relación comercial entre México y España, vamos a empezar a aterrizar pues realmente todo el procedimiento que tiene que tener los españoles y no solamente los españoles, sino también extranjeros. Ahorita voy a estar enfocándome y hablando de España y españoles, ya que pues realmente es el tema del webinar, pero es importante mencionar que estamos también, estos puntos abarcan también para extranjeros o otras nacionalidades. Vamos a platicar de pues el primer paso que tenemos que hacer cuando alguien de nacionalidad española decide venir hacia México o cuando tiene la oportunidad o la invitación de alguna empresa mexicana de venir a nuestro país. El primer paso y el primer punto importante son los aspectos migratorios, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, tener un permiso para poder estar en México. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Primero tenemos que identificar la calidad migratoria. Ajá, o sea, ¿a qué vamos a venir o qué van a venir a realizar a México? Si van a venir de una manera temporal, si van a buscar una residencia fija en nuestro país, si tienen el propósito de radicar en México o incluso si tienen solamente la intención de venir de vacaciones. Para eso tenemos diferentes tipos de calidades migratorias como el de no inmigrante, el inmigrado y el inmigrante. Ajá, que para ellos pues se necesita tener ciertos procesos que se tienen que realizar ante el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué necesitan para poder empezar con todos estos trámites para poder obtener algún permiso para laborar en México? Lo primero que se tiene que hacer es que necesitan obtener una cita, ya sea en la embajada o en el consulado de México, que haya en España o en algún otro país, lo pueden empezar con todo este proceso, en el cual lo que van a realizar es que les van a preguntar cuál va a ser el motivo de que ustedes quieran venir a México. Si ustedes tienen una invitación de una empresa mexicana a trabajar, lo primero que nos tenemos que asegurar es que la empresa cuente con el permiso para internar a extranjeros en México. Ajá. Si la empresa tiene este registro, puede otorgar una carta oferta laboral, que es donde van a venir la descripción de todos los beneficios que se van a tener aquí en México, cuál es el salario que van a recibir, si van a tener algún beneficio, si les van a pagar ciertas condiciones. Esta carta oferta se tiene que entregar a la embajada o al consulado para que ellos puedan otorgar un permiso que les va a avalar que puedan venir a México, estén en un periodo de 180 días aquí para que posteriormente puedan hacer el canje para que ya tengan su visa. ¿Qué es importante o cuál es diferenciar? Que también vamos a tener visas que nos van a permitir tener actividades remuneradas en México o no remuneradas. Entonces también eso se tiene que identificar. ¿Qué quiere decir? Que pues van a realizar alguna actividad por la que van a estar pagando en México, que la mayoría de los que realizan algún desplazamiento o que vienen con alguna empresa, pues realmente es el tipo de visas que necesitan para que puedan estar aquí en México en una nómina y puedan estar recibiendo pagos aquí directamente de una empresa mexicana o en el mundo de la movilidad existen también otras opciones donde reciben pues el pago del extranjero y existen otros procesos a realizar. Pero básicamente lo que necesitan es una visa con actividades remuneradas. Entonces, este sería el primer paso
que tendríamos que realizar aquí en México. Después, ¿cuál es el segundo paso o un punto importante que se tiene que considerar? Las implicaciones fiscales. Ya que se tiene el permiso para estar trabajando en México, lo que se tiene que identificar es, bueno, ahora, ¿con qué debo de cumplir en México o cómo es las maneras en que tengo que pagar impuestos en México? Vamos a estar platicándolo de manera general. Y lo primero que tenemos que identificar es, ok, yo tengo obligación de pagar impuestos en México o no. Podría ser la primera pregunta que surgiría. Es importante mencionarles que nuestra ley dice que las personas físicas y morales deben de estar obligadas a pagar impuestos en México cuando cumplen ciertas condiciones. Ajá. Las condiciones sería que sean residentes en México, que aquí voy a hacer una diferencia relevante. Es importante separar la residencia migratoria a la residencia fiscal. Ajá. La residencia migratoria fue justo lo que estuvimos comentando hace unos minutos, que ya tienen ahí la calidad migratoria. Ahora es identificar la residencia fiscal, o sea, ¿en dónde voy a pagar esos impuestos? Por eso es de que si nos dicen que aquí van a pagar los residentes en México o los residentes en el extranjero con un establecimiento permanente en México, o sea, esto quiere decir que alguien continúa siendo residente fiscal en otro país, pero está obteniendo algún ingreso de México. Ajá. O los residentes en el extranjero que tienen ingresos sobre lo que nosotros conocemos en el mundo fiscal como fuente de riqueza, que quiere decir que es un ingreso que se está generando en México. Fuente de riqueza quiere decir que lo están trabajando en México, que se está obteniendo de aquí de México. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros ya nos encontramos obligados a realizar un pago de impuestos aquí. Para poder saber si vos soy un residente fiscal, nuestra ley no hace una diferencia entre, es importante mencionarles que no hace una diferencia en el tratamiento. No existe un tratamiento especial para los extranjeros en México o a los mexicanos. Todos aplicamos a la misma ley, que es la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cuándo nos vamos a considerar residentes fiscales en México? Cuando establezcamos nuestra casa habitación. Ese es el detonante. Se han escuchado muchas, o hay de repente por ahí varios comentarios que va en función de días, en función de quién te paga. No, básicamente nuestra ley nos dice que cuando establezcamos una casa habitación en México. Ahora, la ley no nos dice qué considera una casa habitación, por lo cual nos tenemos que ubicar en saber qué es una vivienda inicialmente, lo cual lo definen como una casa, un apartamento, puede ser de la propiedad o puede ser alquilada. Muchas veces cuando hacen tipo de movimientos, sobre todo asignaciones, que son cuando una empresa es quien hace el movimiento y la oferta, en este caso, del personal español hacia México, les ofrece que les va a pagar la casa, entonces la casa está en renta. No importa que no esté a su nombre, aunque se los pague la empresa también, se considera una vivienda, se considera una casa habitación, ya sea que esté alquilada con muebles o no tenga muebles, pero lo que se entiende que está a su disposición, la están habitando, sus cosas se encuentran ahí, eso se considera una casa habitación. También es importante mencionar que no se considera que hay establecimiento de casa habitación cuando estén habitando temporalmente algún inmueble con fines turísticos. O sea, si llegan a una playa mientras se instalan y están en el hotel o algo, en ese momento no se considera la casa habitación. Ni tampoco se considera si hay algún centro de intereses vitales, que en México, que vamos a platicar un poquito más adelante sobre justamente el tema de intereses vitales y cuando se considera. Pero sí es importante identificar que en el momento que establecemos la casa habitación es cuando iniciarían las obligaciones fiscales en México. Una vez que se establece la casa habitación, también puede existir la posibilidad de que, por ejemplo, la persona de nacionalidad española que vino aquí a México establece su casa, ya tiene un departamento, lo está rentando, pero también deja en España
o deja otra casa y la tiene también a disposición, o sea, en el momento que tome un vuelo y regrese, está a su disposición la casa. Por lo tanto, se considera que hay 2 casas habitación. Entonces, para poder diferenciar en dónde caería la residencia es cuando se tiene que revisar el tema de centro de intereses vitales que les mencionaba. ¿Cómo se puede identificar que hay centro de intereses vitales en México? Cuando más del 50% de los ingresos totales que se reciben durante el año corresponden a fuente de riqueza mexicana, lo que decíamos que son ingresos que se están generando aquí en México. Y también cuando las actividades profesionales se realicen o tengan la actividad principal aquí. Si lo analizamos un poco, pues van de la mano básicamente esto, porque si el 50% de los ingresos los están percibiendo aquí por el trabajo que ya están realizando en México, pues ya estamos hablando también de que la actividad profesional se está realizando aquí en nuestro país. Entonces, si cumplimos con esto de que más del 50% del ingreso del año calendario ya está atribuible a México, pues entonces consideramos que la casa habitación principal se encuentra en nuestro país. Entonces, en este caso, sería residente fiscal en México. Ahora, platicando un poco las generalidades de la residencia fiscal, pues tenemos ciertas obligaciones que tenemos que cumplir también en nuestro país. Estas obligaciones, pues, lo primera que vimos fue que justamente, pues, nos obligamos al pago de ISR. Aquí en México, una de las características que tenemos es que nosotros pagamos impuestos sobre ingresos de base mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pagar y vamos a reportar, si tienen algunas cuentas en España, se van a reportar en México. Si tienen algunos dividendos, acciones, si tienen ingreso por arrendamiento, lo tenemos que reportar aquí en México. Y ya sea en España o sea en algún otro país. A diferencia de con España, de que allá tienen que reportar también ingresos, propiedades que tienen, nosotros en México no reportamos este tipo de propiedades, solo reportamos ingresos o el ingreso que nos genere el tener la propiedad. O sea, si ustedes tienen un departamento, entonces, y lo van a alquilar mientras están en México, se paga sobre el alquiler, no se paga sobre la propiedad, ¿ok? Y es importante mencionarles que, bueno, el pago aquí de impuestos en México de una persona residente fiscal paga aproximadamente sobre el 35% como una tasa máxima, ¿ok? Vamos también a ver qué otras obligaciones se van a tener aquí en México. No solamente se tiene que pagar el impuesto, sino que también tenemos que ver la vía en que lo vamos a pagar. ¿Qué necesitamos para pagarlo? Pues necesitamos inscribirnos al RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, que básicamente es obtener un número de residencia fiscal. Para esto se necesita que se haga una cita en el SAT y que con esta cita se obtenga este número de identificación para que se puedan pagar los impuestos. Ahora, ¿qué otras? Tenemos otras obligaciones que necesitamos tramitar, que son la firma electrónica o la contraseña, que son claves fiscales que nos van a ayudar también para hacer la presentación y el pago de impuestos, para presentar declaraciones anuales o algo, porque cualquier notificación que le hagamos a la autoridad, ya que todo se maneja vía electrónica, ya no es necesario que acudan al SAT a hacer algún trámite en especial. La inscripción y el trámite de firma electrónica y contraseña, sí es algo que se tiene que hacer de manera presencial, sobre todo en firma electrónica, porque necesitan tomarle huella digital, firma electrónica, iris de ojos, entonces no pueden aquí alguien hacerlo a su nombre si es un trámite que se realiza personal. También tenemos que tramitar algo que se le llama buzón tributario. Se tiene que activar el buzón tributario, que últimamente ha sonado un poco en medios de comunicación, sobre todo porque se hablaba de que si no lo activas en tiempo, pues puedes recibir alguna multa, lo cual ha venido sonando en los últimos años. ¿Qué es esto? El buzón tributario es la manera en que el SAT se va a comunicar con nosotros, es un medio de comunicación.
Desafortunadamente, de repente por ahí llegan ciertos mensajes que pues no son mensajes reales, en donde de repente viene una liga y les dicen entren aquí y les te va a decir tus deudas que tienes con el SAT, sino que pues todos estos mensajes pues son falsos, y hay veces que pues realmente son fraudes. Entonces hay que tener mucho cuidado en que el SAT solo se comunica contigo mandándote un mensaje de texto o un correo electrónico donde te van a decir que entres a tu buzón tributario para que veas cuál es la comunicación o cuál es lo que quieren realizar contigo, cuál es el mensaje que te quieren hacer llegar. Pero no se va, pero nunca te va a decir, dale clic aquí y de aquí te va a llevar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué otras también notificaciones tenemos o estamos obligados a reportarle al SAT? Son cualquier movimiento que llegamos a tener en nuestra situación fiscal, si tenemos algún aumento de obligaciones, algún cambio de domicilio, algún cambio de aviso de residencia, o sea, cuando alguien, por ejemplo, ya tenían aquí en México, van a regresar a su país de origen, entonces es necesario que presenten la notificación de que se van al otro país, o que van a regresar, o que van a terminar su situación fiscal aquí. Ahora, obviamente, hablando de cumplimiento, pues tenemos que cumplir con la presentación de declaraciones anuales, que aquí en México nosotros presentamos las declaraciones durante el mes de abril. No tenemos extensiones ni prórrogas, es hasta la fecha de vencimiento es el 30 de abril, perdón, y estas declaraciones, como les había comentado, se presentan de manera electrónica utilizando firma electrónica y contraseña. También tenemos que cumplir pues con las obligaciones dependiendo de los ingresos que tengamos. Si tenemos ingresos por salarios, o a lo mejor tenemos otro tipo de ingresos o otro régimen, un régimen de reciclo, o si tenemos alguna otra obligación, tenemos que ir cumpliendo con ellas. Así como también si estamos recibiendo pagos de salarios desde el extranjero, pues tenemos una obligación de manera personal para cumplir con el pago de estos impuestos. Entonces, si nos regresamos un poco y empezamos a revisar, pues realmente todo vemos que pues va como un poco de la mano, ¿no? O sea, lo primero que necesitamos, que platicamos, fue la visa. Ya teniendo la visa, vamos a poder tramitar nuestro RFC, el cual nos va a permitir empezar a hacer el pago de impuestos, cumplir con nuestras obligaciones, ya sea de manera mensual o de declaraciones anuales, que vamos a ir platicando ahorita cuál es el método para hacer este pago de impuestos. Ahora bien, ya vimos que tenemos una de las alternativas para el pago de impuesto, que es cuando te vuelves residente fiscal, pero también existe la modalidad de no residente fiscal, o de lo que se conoce comúnmente más bien como un residente en el extranjero, que también tenemos que identificar cuándo somos residentes fiscales, que dijimos, si estableces tu casa habitación, ya eres un residente fiscal. Pero si no cumples con las condiciones, podrías tener un tratamiento que también nuestra ley del impuesto sobre la renta ve sobre las personas que son residentes en el extranjero. ¿Qué nos dice la ley? Que las personas que se van a considerar residentes en el extranjero, pero que tengan una obligación de pago de impuestos en México, pues se lo tienen que identificar, que esto va a ser cuando se genere ese ingreso en México. Un ejemplo, en cuestión de salarios, si ustedes están trabajando aquí en México para un beneficio de la empresa mexicana, pero solo están en periodos de tiempo cortos o algo, ese ingreso se considera que se está generando en México. O a lo mejor pueden tener una cuenta bancaria, les genera intereses, ese interés se considera que se genera en México, y por lo tanto pues se considera que tiene fuente de riqueza mexicana. Y es sobre los ingresos sobre los que se están obligados a pagar impuestos aquí en México. Ahora, hablando de las generalidades y de las peculiaridades que tienen los residentes en el extranjero. Se tiene que pagar el impuesto de manera definitiva. ¿Qué es esto? Una vez que un residente en el extranjero realice el pago al SAT, el SAT lo considera como definitivo y no entra a una revisión posterior, ni tampoco te obliga al pago de una declaración anual. Incluso no tienes el derecho de presentar una declaración anual. Pero si tenemos la obligación de hacer estos pagos mensuales, como hemos comentado, pues vamos a necesitar un RFC, una contraseña y activar el buzón tributario.
Entonces, con gusto podemos nosotros apoyarles en la obtención de este tipo de RFCs, contraseñas y demás para que sea realizado el trámite en relación a un residente en el extranjero. Esto, como los trámites se hacen ante el SAT, es muy importante que, pues ahora sí el cuestionario que les hacen cuando lleguen, pues sea el cuestionario adecuado para que se pueda obtener este RFC. A diferencia de un residente, habíamos comentado que el residente, la tasa máxima es un 35%, en los no residentes son tasas fijas dependiendo los ingresos. Entonces, dependiendo del ingreso que se esté generando, es sobre la tasa que se va a pagar aquí en México. Y pues todos los ingresos, como les había comentado, van en relación a los ingresos que son atribuibles a México. Y bueno, de cuáles son las vías en las que tengo que pagar el impuesto. O sea, ya sé que ya tengo un permiso, que ya tengo una obligación, que puedo hacerlo como residente o residente del extranjero, dependiendo de las condiciones en las que venga. Pero, ¿cómo puedo empezar a hacer estos pagos? Pues, para empezar con los pagos, se tiene que hacer avances mensuales, es lo que nos dice nuestra ley. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es empezar con estos avances mensuales, lo cual podemos hacer de dos vías. La primera es cuando tenemos un retenedor aquí en México. Un retenedor es la persona que va a retener ese impuesto y se lo va a pagar al SAT a nuestro nombre. Para esto puede ser un patrón y esto es cuando, por ejemplo, el español viene a México, lo incluyen en una nómina mexicana y entonces la empresa en México hace la retención de impuestos y lo va a pagar directamente al fisco. O en el mundo de la movilidad existe también algo que se le llama nómina espejo, que esto quiere decir cuando recibe el salario del extranjero, pero hay repercusión de costo hacia México y en México pues ahí ya funge alguien como un retenedor que sería la empresa que recibe este costo. Pero también hay instituciones mexicanas, por ejemplo, un banco, si tiene la cuenta, intereses, le va a retener ese impuesto. También se tiene la obligación de manera mensual cuando no hay ese retenedor, que quiere decir que nosotros obtenemos la obligación de pago del impuesto directamente a realizar al SAT. Si no hay un retenedor, tengo que estar haciendo esos avances mensuales en cuestión de salarios. Hay ciertos ingresos que se pueden hacer incluidos hasta la declaración anual, que es el siguiente punto, en donde en la declaración anual debemos incluir todos los ingresos que tuvimos en el año, ya sea los que nos pagaron por vía de un retenedor o también todos los ingresos personales que tenemos, que es el momento en donde se van a reportar. La declaración anual es un tema bastante peculiar, bastante extenso, la cual amerita un webinar completo y aquí abro paréntesis para comentarles que va a haber un webinar exclusivo de declaraciones anuales de personas físicas que va a ser el 13 de marzo, el cual próximamente les haremos llegar la invitación por si nos gustan acompañar, en donde vamos a hablar precisamente todo lo que va en la declaración anual, cuál es el tratamiento, cuándo se presenta, qué necesito, qué puedo hacer deducible y qué necesito para que se hagan deducibles estos gastos, todos los requisitos que deben de tener y con gusto vamos a platicarlo más a fondo en el próximo webinar. Ahora, para concluir un poquito el tema de lo que tiene que ver con la parte fiscal, hay algo muy importante que existe entre México y España y con algunos otros países y es justamente un tratado para evitar doble tributación. México tiene celebrado tratados con diferentes países, los cuales están basados pues en convenios que se tienen con la OECD y también nos permite tener tratados o modelos que nos ayudan a revisar algunas reglas de desempeño. Es importante mencionarles que nosotros por ley local en México podemos considerar algún acreditamiento de impuestos sin la necesidad que exista algún tratado. Si tenemos algún país que no haya tratado, simplemente por nuestra ley podemos considerar algún acreditamiento de impuestos, pero hablando un poco más en materia con España, es importante mencionar que si hay un tratado para evitar la doble tributación en materia fiscal, ahorita vamos a hablar en otras obligaciones, pero en materia fiscal se existe el tratado. ¿Qué es esto de la doble tributación? Para empezar, a nadie nos encanta pagar impuestos,
pero no nos va a gustar pagarlo de manera doble. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy percibiendo un ingreso en España, un ejemplo, voy a tener intereses en España y ustedes pagan impuestos por esos intereses y que su banco español incluso se los está reteniendo, y en México estamos comentando que que nosotros reportamos ingresos mundiales, quiere decir que aquí en México se tienen que reportar esos intereses que están percibiendo en España. Pero ustedes me pueden decir, oye, ya pagué el impuesto allá, ¿por qué lo tengo que pagar en México aquí? Es justamente de aquí donde se trata de evitar la doble tributación y donde justamente es el asesoramiento de nosotros en cuál es el método para poder reconocer los impuestos que ya se pagaron en España y evitar aquí que haya algún doble pago de impuestos. Los acreditamientos es importante mencionar que tienen ciertas limitantes, tienen un tratamiento en específico, pero que sí se pueden reconocer hasta cierto monto. Entonces, con todo gusto, en las declaraciones anuales, que es cuando se toman estos créditos, nosotros por eso platicamos con ustedes, nos acercamos para ver si tienen algún impuesto pagado en otro país, porque necesitamos también cumplir con ciertas condiciones, que sea también ese ingreso, que se esté pagando en los dos países, pero sobre todo es que esté efectivamente pagado. De repente entramos en cierta controversia porque en México, donde podemos tomar el crédito es en la declaración anual. Y como les comentaba, la declaración anual se presenta en el mes de abril. Entonces, la declaración en España, si todavía están obligados a alguna declaración, se presenta mayo-junio. Entonces, si nosotros presentamos la declaración en mayo, todavía podría estar no pagado los impuestos que van a acreditar, porque no estaría efectivamente presentado. Entonces, ahí entramos en controversia, ok, ¿cuál es el momento que se tiene que acreditar? Y ahí es todo el asesoramiento que podemos darles para recomendarles la mejor vía para estos créditos. Entonces, esto de evitar la doble tributación, pues es un punto importante que se tiene que considerar para que pues evitemos pagar impuestos de más, ¿no? Y con gusto se puede trabajar. Así como tenemos la obligación cuando nos volvemos residentes en México del pago del impuesto sobre la renta, existen algunos otros impuestos también a pagar en México, sobre todo en materia de seguridad social. Pues sí, así como lo comentó Paola, bueno, no nada más el tema fiscal nos compete en este caso. Típicamente un trabajador español o mexicano trasladado a otro país, pues está preocupado por esta parte, ¿no? Y este convenio bilateral, bueno, tiene como principal objetivo proteger a estos trabajadores que hayan laborado en el país extranjero respecto a la obtención de los beneficios de seguridad social. Aquí se trata de garantizar una certeza sobre el dónde y cómo se pueden accesar a estos beneficios, y se incluye pues la conservación de los derechos adquiridos y el pago de pensiones si fuese el caso, ¿no? Entonces, este convenio bilateral que por cierto México exclusivamente para temas de seguro social solamente tiene con España y con Canadá. Este en particular está vigente con España desde el año 95. De hecho, es es una actualización de un decreto que ya existía del año 79 y que posteriormente tuvo una actualización, digamos, hubo un convenio complementario en el que también se consideraban las cuantías relativas a los seguros voluntarios para dar una mayor certeza a la persona, al trabajador. Y bueno, en el caso de México aplica exclusivamente al régimen obligatorio y voluntario que están contenidos en la ley y en el reglamento, en temas de pensión derivadas del seguro de riesgos de trabajo, que en México se subdivide en tres partes, que son los accidentes de trabajo, los accidentes en trayecto, así como las enfermedades de trabajo. Y por otro lado también aplica las pensiones derivadas por los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y pues la muerte. Para el caso, en el caso de España, aplica el régimen general y a los regímenes especiales del sistema de seguridad social relativos a las
prestaciones de carácter contributivo en lo que se refiere a pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las pensiones de invalidez, vejez, muerte y supervivencia. También el convenio, en la siguiente lámina podemos ver que tiene algunas consideraciones especiales. Digamos, no es un convenio perpetuo, está diseñado para estos traslados temporales y el convenio tiene una vigencia de 2 años y bueno, en caso de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, podría también hacerse una prórroga para que exista una extensión de otros 2 años, ¿no? Entonces, en términos prácticos, puede aplicar hasta 4 años por trabajador desplazado. El propio convenio establece algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, en el caso de las empresas de transporte aéreo, cuando la actividad de esta empresa se desempeñe en ambos países, se estará sujeto a la legislación en cuyo territorio dicha empresa tenga el asiento principal de sus negocios. Algo parecido debe de aplicar en el caso de embarcaciones o buques. Los asalariados serán sujetos a la afiliación según la bandera que enarbole la nave, y si la empresa española tiene representación en México, los trabajadores serán sometidos a la legislación mexicana. En ese mismo sentido, los trabajadores que laboren en carga, descarga, reparación de buques y servicios de vigilancia en puertos estarán sometidos a la legislación de la parte contratante a cuyo territorio pertenezcan esos puertos. Bien, en este caso, cuando existe este convenio entre los Estados Unidos mexicanos y España, en el caso de que las cuotas de los trabajadores expatriados se mantengan pagándose en el país de origen, en este caso es de España, es necesario hacer un trámite que se conoce como el certificado por desplazamiento, y este se hace en la Coordinación de Asuntos Internacionales del Seguro Social. Hay una oficina específica para el trámite. Una vez que se inicia este trámite, el Seguro Social reconoce el desplazamiento y lo informará al patrón y a los organismos de seguridad social de ambos países para su registro y certificación. Es decir, el trámite de este convenio no se da en automático, hay que detonarlo por medio de este certificado. Una vez que se expide este certificado, la empresa mexicana pues tendrá la garantía de que en el país de origen se cubren estas prestaciones y desaparece la obligación de registrarlos en el Seguro Social. Entonces, de alguna manera, representa un ahorro para el empleador derivado de este convenio, ¿no? Que no es pues nada común, como ya lo platicamos, solamente 2 países han celebrado con México esta modalidad y es relativo al retiro de los fondos de la administración de la Afore. Si nos puedes dar aquí retroalimentación, Paula, por favor. Sí, gracias, Rolando. Es un tema ahorita que se ha vuelto pues tendencia en esto de la movilidad. Es justamente cuando, un ejemplo, tenemos a alguien de nacionalidad española que estuvo en México por 10 años, estuvo en una nómina mexicana. Sabemos que por estar en nómina mexicana, pues tiene la obligación de estar pagando seguridad social en México. O sea, esto es importante identificar que cuando se está en la nómina mexicana es cuando surge esta obligación. Si es alguien que no está en una nómina mexicana, no paga seguridad social. Estoy hablando ahorita del caso de españoles. Es importante mencionar que esto que voy a explicar sobre Afores y demás no aplica para mexicanos, aun y cuando sean mexicanos que estén en el extranjero. Esto solamente aplica para extranjeros. Durante este ejemplo que les comentaba, si es esta persona que estuvo trabajando por 10 años y concluye su tiempo de estar aquí en México y regresa a España.
sabe que durante el periodo que estuvo en México, parte de las contribuciones que se realizan de seguridad social, una parte de ellas se va pagando al Afore, que el Afore es es un mecanismo para hacer un ahorro para el retiro. Más que nada está diseñado pues para nosotros los mexicanos, ¿no? Para que vayamos teniendo una cuenta donde se esté administrando por alguna institución privada, en donde tengamos ahí las aportaciones que cuando cumplamos los requisitos que nos establece también la ley, que son básicamente edad o semanas de cotización, podamos pedir estas aportaciones que hemos realizado o podamos pedir una pensión dependiendo la ley en la que estés. Como es una obligación que se tiene, ya sea de mexicanos o de extranjeros, hacer estas aportaciones a la Afore, anteriormente, cuando algún extranjero regresaba a su país o se iba a algún otro país, pero ya terminaba esa relación laboral con México, decía, oye, ¿y qué pasa con lo que yo estuve aportando pues a mi Afore? Entonces, anteriormente se quedaba ahí. Le decían que tenía, pues ahora sí les decíamos que los invitábamos a que regresaran cuando cumplieran los 60 años de edad o dependiendo los 65, para que pudieran hacer el retiro de esto. Antes se tenía que realizar vía un juicio y era un juicio bastante largo, costoso incluso, porque pues se tenía que pagar, pues ahora sí a los abogados que llevaran el curso, todo este juicio, que se buscaba que el IMSS diera esta negativa para que se pudiera celebrar el juicio y era un juicio bastante largo. Pero también ya se ha visto y las autoridades han visto que ya hay muchos casos en donde justamente las personas se retiran de México y al ya no tener relación laboral, ahora lo que te permiten es que puedes hacer ese retiro de las aportaciones que realizaste. Es importante mencionar que solo puedes retirar lo que aportaste a la Afore, que es una parte que aporta el patrón y otra parte que aporta también el empleado, y también lo que se fue aportando a lo que se conoce como Infonavit. Infonavit es una cuenta que se va generando para el ahorro de casa, para que pueda el trabajador comprar alguna casa. Entonces se va formando también por ahí un ahorro. Si durante ese periodo que estuvieron aquí en México no adquirieron algún crédito con Infonavit o no ocuparon ese fondo de vivienda, entonces pueden retirar lo que se aportó en Afore y lo que se aporta en Infonavit. Nosotros podemos apoyarles a todo el proceso que se está realizando para solicitar esos fondos. Nuestra recomendación es que si todavía están en México y ya saben que van a moverse en breve o en los próximos meses o en los siguientes años, podrían acercarse a nosotros para que podamos darles la asesoría de todo lo que se tiene que hacer para ir previniendo todo el proceso y solicitar esta información, estos fondos. Necesitamos cumplir una serie de requisitos que nos piden. El proceso se divide en dos partes. Uno se hace ante el IMSS para la negativa de pago y la solicitud ante la Afore directamente. Por eso es importante que se tengan ciertos requisitos. También, si tenemos el caso en el que ya tiene rato que salieron de México, ya a lo mejor tienen 5 o 6 años que se fueron de México, pueden hacer estos retiros, pueden hacer esta solicitud cumpliendo con ciertos requisitos. No es necesario que estén físicamente en México, es un proceso que nosotros podemos apoyarles con un poder notarial, pero que aparte es uno de los requisitos que van pidiendo, pero también es importante que tengan ciertos pues cierta documentación con la cual se pueda hacer este retiro. La verdad es algo que hemos estado trabajando incluso con el IMSS, nos hemos acercado y con ellos hemos iniciado este tipo de procesos porque ni ellos sabían cuál sería el procedimiento para realizarse. Ya se está haciendo un poco más práctico. El periodo más o menos ahorita se está estimando es como de 45 días. Hay más casos de éxito por este lado que cuando se hacía por medio de juicio. Entonces hay que considerar que esto pues realmente es algo importante para ustedes como los españoles aquí en México o algún otro extranjero, que cuando concluyan su relación laboral
aquí en México, pueden hacer esta solicitud y que los podemos acompañar con gusto en todo este proceso. Importante mencionar que deben de estar ya también pues conscientes de que se van del país, que no van a regresar ni a trabajar en un futuro, ni a negocio en un futuro, incluso ni a retirarse aquí en México. Entonces, si no están en uno de estos esquemas, con gusto podemos hacer pues todo el apoyo para adquirir todos estos aportaciones que realizaron tanto a FORE como a Infonavit. Y bueno, me parece que hasta aquí es la presentación que tenemos, y vamos a entrar a el siguiente punto. Dulce, si nos puedes apoyar, por favor. Muchas gracias, Paola. Comenzaremos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Rolando y Paola, por el tema. Tenemos a continuación algunas preguntas que nos ha pasado nuestro público. La primera sería, si me voy definitivamente de México, ¿puedo solicitar la totalidad de pagos que hicieron al IMSS? Justamente algo que comentaba ahorita al final, lo único que podemos solicitar es las aportaciones que se hacen a la FORE y las aportaciones que se fueron realizando al Infonavit. No podemos solicitar la totalidad de pagos de seguridad social que se hicieron, porque pues realmente la seguridad social cuando se paga en México es para diferentes rubros, ¿no? Entonces algunos fueron a medicina, maternidad, etcétera, pero lo único que se puede retirar es lo que tienes ahorrado en Tafore y lo que también tienes en Infonavit. Muchas gracias, Paola. Tengo otra pregunta. ¿Qué duración tiene este convenio en trabajadores desplazados de España a México? Yo contesto esa. Digo, según lo define el propio convenio, tiene una duración máxima de 2 años y se puede prorrogar por otros 2 años. Entonces, digo, la suma de ambos periodos podría ser hasta 4 años, perdón, por trabajador desplazado. Muchas gracias, Rolando. Aquí hay otra pregunta. ¿Dónde puedo ver cuánto tengo del ahorro en el Afore? Esa la podemos ver en nuestro estado de cuenta Afore. Recordemos que como trabajador todos estuvimos en posibilidad de escoger un Afore, y el Afore tiene la obligación de darnos estados de cuenta. Hay Afores que te los dan mensuales, trimestrales, semestrales, pero todas las Afores están obligados a otorgarlo. Entonces, uno de los puntos principales es saber en qué Afore estoy, ver que esté recibiendo mis estados de cuenta, ver que también tengan pues los requisitos indispensables, nombre, RFC, CURP y eso, que esté bien. Y ahí en esos estados de cuenta que te estén llegando, ahí puedes empezar a identificar cuánto tienes de ahorro hasta el momento. Muchas gracias, Paola. Les comentamos a toda nuestra audiencia que en caso de que no respondiéramos a alguna pregunta, porque estamos recibiendo varias, vamos a mandar la respuesta vía mail de forma personalizada. Continúo con las preguntas. Aquí me preguntan, ¿cuándo te envían el cambio de residencia fiscal? Si es que en algún momento y tributaron aquí en México, debemos pedirles el OK del SAT que está de acuerdo con su cambio de residencia. ¿Existe contestación por parte del SAT? Mira, el aviso de cambio de residencia se ha vuelto desde hace unos años un parte complejo, ya que se divide en 2 procedimientos. El primer procedimiento es cuando tú le das la notificación de que ya sales del país, de que a qué país vas, quién va a ser tu representante legal, y con ese ya te arroja un acuse donde te dice que el aviso ha sido recibido por el SAT. Posteriormente, y el segundo paso, es que tienes que adjuntar la copia del poder notarial que estás dejando y también la confirmación de residencia del otro país al que te vas. Se entiende que en este segundo paso la autoridad ya debe de responder de, ok, ya se está presentado, pero también se entiende como que el primer paso fue realizado. Te soy sincero, de momento no hemos visto un caso en donde el SAT haya respondido justamente diciéndote, oye, ya está ok, tu caso, ya existen los 2 procedimientos, entonces ya está suspendido. Pero si nosotros vemos en la práctica, si entras y ves ese RFC, desde el primer procedimiento que tú realizas, ya aparece como suspendido.
Entonces, eso también te da por entender y el SAT también te da una constancia de que está suspendido. Entonces, realmente en la práctica no se ha visto cuando en los procesos del mismo SAT menciona que así debería ser, ¿no? Y yo Muchísimas ahí, gracias. Paola, agregaría que también la importancia de presentar este aviso con la anticipación que corresponde, ¿no? Porque ya en la práctica se tienen casos donde el trabajador extranjero regresa a su país de origen y tal vez por falta de tiempo o de asesoría, este trámite se omitió y con la formalidad que tiene México, pues esa persona no se desprendería de la residencia fiscal si no se hizo este trámite, ¿no? Independientemente Correcto. que no reciba ya ingresos acá. Entonces, es un trámite pues que se hace casi una vez en la vida y hay que estar cuidándolo muy bien, así como cuidamos el alta en el RFC, que es nuestra identificación fiscal, pues también la suspensión del mismo, ¿no? Correcto. Sí, 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 la verdad sí es muy importante y también recordemos que incluso el no presentarlo, te puede llegar a una multa. Entonces, aparte de que tienen las obligaciones abiertas, te puede llegar a multar, ¿no? Entonces, evitemos alguna multa. La última pregunta es, si me voy de México y solicito la devolución del Afore e Infonavit, pero al cabo de varios años decido volver a México a trabajar, ¿empezaría de cero el Afore e Infonavit? Aquí es importante que cuando se hace la solicitud de ese Afore y de lo de Infonavit, se tiene que dar a entender y justamente le notificas a la autoridad que ya no planeas regresar a México. Entonces, por eso es que te lo van a regresar. Entonces, si tú tienes un plan de sí regresar a futuro a México, entonces no es recomendable que lo retires, porque si no, después podría haber alguna consecuencia. Incluso dentro de los procedimientos que te piden para poder solicitarlo, te piden una constancia de que ya estás en otro país, de que incluso hay supervivencia en el otro país y de que ya demuestres la residencia permanente en donde vas a estar. Entonces, como que sí hacen un análisis para ver si vas a regresar o no. Entonces, ahí la recomendación sería posiblemente, lo podríamos platicar y a lo mejor ver alguna planificación, pero posiblemente no te convenga recoger, pues más bien solicitarlo si tu plan es regresar a México. Excelente, pues hemos llegado al final de este webinar. J.A. del Río, ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica, agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda, consulta o asesoría que requiera en los correos de nuestros expositores o al correo contacto@jadelrio.com. Les recordamos también que esta grabación la podrán encontrar en nuestros canales de YouTube la próxima semana. Agradecemos muchísimo a Rolando y a Paola por este webinar. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día también.